Y con nosotros está Carlita Cazós y Danuska Zapata para contarnos qué experiencias han tenido con fantasmas. Y nos habíamos quedado, Danuska, ¿qué experiencias has tenido? Asustado, estoy asustado yo ya. Y la musiquita ¿Qué que te ha nos ponen. pasado? A ver, ¿qué me ha pasado? A mí me han pasado muchas cosas. O sea, eres sensible. Lo que pasa es que creo que tengo... hay personas que tienen la visión, ¿no? Para poder ver. Mediunidad. ¿No? Es la mediunidad. Claro que si uno lo ejerce puede ver más claras Por supuesto. las sombras. Pero ahí Y, nomás. y desde niña, Pero de repente a has los visto... 16, 17 años, cuando trabajaba en un elenco infantil, nos fuimos a Iquitos. ¿Ya? Y me acuerdo que estábamos en la habitación ya de noche, a punto ya de dormir, apagamos las luces y clarito, o sea, yo en mi cama, porque éramos así, ¿no? O sea, una para acá, una para allá. Y yo clarito me acuerdo que vi a un hombre alto, con como un sobre todo negro y con un sombrero así tipo antiguo, como usaban los señores, negro. Yo pensé que yo solita lo había visto. Y habían otras chicas también que habían visto esa sombra, que se asustaron, menores que yo, y comenzaron a gritar. Entonces, caballero, pues chibola, 16 años, tuvimos que juntar todas las camas y dormir todas juntas. Porque de ahí al rato, ya las demás se quedaron dormidas, yo no pude dormir. Yo sí no Obvio. pude Y dormir. esa fue la primera vez que viste algo extraño. Claro, claro, bien claro. Y después, Después, se repitió. en mi casa, por ahí que se cae la escoba, bueno, en ese tiempo, ¿no? Antes se caía bastante la escoba, o por ahí se apagaba solo el televisor, o si no, mi abuelo ya falleció hace años, por ejemplo, estaba en mi cuarto y escuchaba que mi abuelo siempre tenía esa tosecita, ¿no? Es como si estuviese ahí. Sí. Ay, esas son cosas, por ejemplo, Félix, que a mí, en lo personal, me ponen muy nervioso, porque ¿cómo pueden pasar ese tipo de cosas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Danuska. Bueno, Christopher, yo creo que tú deberías saberlo mejor que nadie, porque tú tienes vena esotérica. Sí. A Pero de ver, a ver. No, pero de alguna manera hay muchas cosas. Así que no te hagas. Hay muchas cosas que por más que uno no quiera desarrollar o se haya quedado en el camino, no tienen cómo entenderlas. Mira, te soy sincero, o sea, las personas no tienen poderes especiales, todos tenemos las mismas habilidades. Ujú. Lo que pasa es que si tú la desarrollas, esta crece. Ejemplo, ¿no? Si tú me juegas pues un partido de fútbol todos los días, posiblemente te vuelvas un maestrito. Ujú. Si bailas salsa todos los días, cada vez lo haces mejor. Si uno tiene experiencias paranormales y uno ejerce la mediunidad, esta se va desarrollando. Pero lo que sí es cierto es que cuando una persona abre los ojos, ya no los vuelve a cerrar. Yo tengo Tu una caso. pregunta, que algo que me pasó que nunca le he ya. podido consultar. Bueno, ya de grande, en esa época del toque de queda, que a las 12 se apagaban las luces y el televisor se iba, pues no había más Claro. señal. Yo estaba sola aquí en Lima y yo recuerdo clarito el tipo poltergeist, ¿no? Shhh. Entonces yo estaba como en esa lucha de que me despierto, me da flojera pararme. Yo estaba en el limbo de dormir. Y de repente he sentido que mi cuerpo, que yo he salido de mi cuerpo, he salido Desdoblamiento. de doblamiento, espontáneamente. Y me he mirado y me he ido para allá, me he ido para acá, he ido un poquito más allá y luego he regresado. Después de una semana dije, no, ¿qué fue esto? Quiero volver a hacerlo. Entonces esta vez a propósito me volví a echar, me puse, ahí le dieron las 12 y en esa me quedé fijamente en el televisor y yo misma por mi propia voluntad salí. Pero fue increíble porque yo me veía ahí dormida sin poder moverme, me he ido hasta el fondo del pasadizo, he bajado, me he parado en la calle, he visto derecha, he visto izquierda, he regresado y cuando estaba a punto ya, digamos, está la cama ahí, yo estaba ya entrando, he sentido un temor, así como que venía una sombra, algo maligno, o no te puedo explicar qué es, pero se iba acercando, se iba surcando y sentía que si yo no llegaba, A tu ya cuerpo. no iba a poder entrar. Ahora, Félix, en el caso, por ejemplo, de regresé. lo que ha contado Carla, que es algo muy delicado, que si bien es cierto lo que tú has dicho, yo tengo algún conocimiento sobre todo esto. El tema del desdoblamiento, voy a contar una historia, perdón. Unos amigos en una oportunidad que se juntaban siempre para desdoblarse, para salir Ay, del guau. cuerpo, en una oportunidad se juntaron y salieron de sus cuerpos. Tenían un cuarto especial donde lo hacían porque no es simplemente como que te echas y ya.
Tienes que tener toda una atmósfera adecuada para hacerlo. Y ellos salieron, empezaron a caminar por la calle y obviamente los espíritus no los podía ver la gente común, la gente Claro. que estaba andando. Cuando de pronto ven que una persona venía caminando, corriendo prácticamente hacia ellos, muerto en llanto, y empieza a hablar con ellos. Se asustaron tremendamente porque eso no podía suceder, no era real. El chico salió corriendo de nuevo porque lo único que decía es ayúdenme, ayúdenme, ¿Pero a ayúdenme. qué? Un alma. Se fue, ellos siguieron caminando, dieron la vuelta a la esquina y había un carro metido en un tronco de un árbol donde el tipo había salido, despedido del asiento y había muerto. Y era la misma persona que ellos encontraron minutos antes caminando. Esa historia no es de ningún libro, esa historia es real, de gente que yo conozco y de gente que yo sé que les ha pasado. Y es un poco que te habla del tema del desdoblamiento porque no es nada sencillo como se explica, ¿no? Bueno, te voy a decir de que esta historia parece mentira, pero es mucho más cotidiana de lo que tú puedas creer. A mí me ha pasado que han venido a verme hombres de prensa, hombres serios, reconocidos en la prensa, así temblando, porque de pronto les ha tocado ir a cubrir un accidente de avión y han tomado fotografías y cuando están revisando cuáles son las mejores fotos que van a presentar, ven los cuerpos apilados y de pronto ves una persona translúcida que está parada a un costado y que es exactamente igual al que está entre los cadáveres. Y eso definitivamente es impresionante. Danuska, ¿alguna otra experiencia? Con mi hija, cuando estaba bebita, en el departamento donde me fui a vivir, siempre sentía como que una sombra corriendo. Y decía, estoy alucinando. 2, 3, hasta que en una ya me dije, me voy a concentrar bien. Y era una niña, era una niñita. No sé si ahí habrá muerto una niña, qué sé yo. Pero una niña que estaba especialmente en el cuarto de mi hija y salía por el pasadizo, ¿no? Y siempre regresaba al cuarto de mi hija. Y a veces yo escuchaba a mi hija como que si hablara Jugaba con alguien. Jugar Sí. con alguien. Y dije, de repente está jugando con la niñita, Ahora, ¿no? definitivamente hay algo, Félix, que es muy cierto, ¿no? Hay que tenerle miedo y cuidado a los vivos, no a los muertos. Mucho más que a los muertos, claro. Muchísimas gracias, de verdad, porque es un tema interesantísimo, Félix. Muchas gracias por Cuando estar quieran. aquí con nosotros. Cualquier consulta, ¿dónde se te puede hacer? ¿Cómo Bueno, te lo pueden ubicar? hacer a mi página web contactoesotérico.com o si no, pueden buscarme para tener una cita al teléfono 424-8858. Muchísimas Muchas gracias, chicas. Danuska, Gracias, chicos. algo que quieras Sí, anunciar. gracias a ustedes por la invitación y avisar a todo el público que este sábado voy a estar en el aniversario de San Martín de Porras, va a estar Luis Alberto el Canario, los Guachiturros y muchos artistas más, así que no se lo pueden perder. Muy Bueno, bien. yo quería invitar a todo el público que ya se viene la Feria de la Familia en el Real Felipe del 25 de julio al 29 de julio, así que va a estar esta feria con circos, tipo a la Feria del Hogar, ¿te acuerdas que hubo ese año? claro, qué Ahí bacán. vamos a estar ahí, así que ya saben, están Genial. invitados. Qué lindo, muchísimas gracias. Fuertes palmas, por favor, para nuestros invitados el día de hoy. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con muchísimo más. No se me mueva, no se me vaya.